invitación, por el honor. Es un privilegio poder servirles y poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me pregunto si alguien conoce acerca de mi historia. ¿Hay alguien que conozca acerca de mi historia? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Ok. Bueno, casi nadie. Por lo tanto, ahí les toca la historia y les va. En mi vida pasada, yo era astronauta. No, mentira. Yo viví una vida muy intensa. Como siempre digo, yo espero que nadie se identifique con lo que yo voy a compartir. Es mi deseo que nadie se identifique con lo que yo viví, pero no siempre es lo que pasa. Desde la edad de los 5 años hasta los 12, yo sufrí abuso sexual por diferentes personas, muchísimos años, muchísimas veces. Eso definitivamente trastorna la mente de una persona. A la edad de los 12 años ya yo me encontraba adicto a esa práctica. Tengo que ser muy cuidadoso con las palabras porque hay muchos niños, ¿okay? Ustedes traten de sacar la conclusión. Tuve problemas con mi papá me rechazaba, mi mamá era muy estricta, mi mamá era directora del colegio donde nosotros estudiábamos y era un colegio militar. Entonces, para que tengan una idea. A los aproximadamente 15 años ya yo estaba ofreciendo mi cuerpo a cambio de dinero. Adicto a, ustedes saben que en la computadora, saben a lo que me refiero, ni siquiera quiero nombrarlo por la cantidad de niños que hay. Y con una vida sexual que no corresponde a eso, que de hecho no corresponde a nadie, pero a esa edad mismo, tengo todavía. A los 16 años yo decido hablar con mi familia porque quería comentarles lo que me había pasado. Quería decirles, porque mi objetivo era proteger a los más pequeños, quería proteger a los niños de la casa que no fueran a experimentar lo mismo que yo había experimentado. A mí yo nunca había hablado con nadie, pero yo entendía que eso era malo, lo que me había pasado. Y logro hablar con mi hermana, le cuento lo que yo había vivido desde los 5 años hasta los 12 años de forma repetitiva por diferentes personas, y ella llorando, pues no aguantaba porque ella se sentía culpable. Una de las personas que me atacó a mí también intentó atacarla a ella era mayor que yo, y ella no dijo nada. Entonces, por no haber dicho nada, ella piensa que vinieron contra mí. Al mismo tiempo le quise decir que, así como quería proteger a los niños, quería aprovechar la oportunidad para salir del closet y decirle que yo tenía atracción por el mismo sexo, que yo era homosexual. Ella, en su desesperación del dolor, habla con mi mamá me pide perdón porque ella nunca se dio cuenta, nunca vio nada. Mi mamá era muy inocente y nunca vio que pudiera haber un riesgo en la casa, y mucho menos de parte de un familiar. Y de allí ella me hace una pregunta, y esa pregunta me trastorna la mente, porque me dice: Carlos, es que si tú nunca hubieses sido abusado sexualmente, ¿es que tú serías homosexual? Yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo pensaba que yo había nacido así. Yo pensaba que yo había nacido así, y realmente no me había pensado eso, pero su pregunta se convirtió como en un taladro. Es que si yo nunca hubiese experimentado esto, es que yo sería homosexual. ¿Quién me respondía a eso? ¿Quién me respondía cómo pudo haber sido mi vida si no hubiese vivido eso? ¿Quién me lo podía responder? Nadie me lo podía responder, pero la pregunta estaba allí. Hasta la fecha yo no conocía absolutamente nada acerca de Dios. Yo en ese tiempo me burlaba de Jesús. Hacían chistes como de cualquier cosa, hacían chistes de Jesús y yo lo repetía. Al poco tiempo comencé a ir a la psicóloga, y porque mi mamá quería ayudarme con la psicóloga a tratar todos los posibles daños que habían allí. Y la psicóloga me dice: sería interesante, Carlos, que tu vida no fuese el resultado de lo que otra persona decidió sobre tu infancia. Sería interesante que tu vida la decidieras tú. Y yo dije: wow, nunca había pensado eso. Me encantó pensar que yo podía decidir mi propia vida. Y yo le dije: bueno, si es así, entonces yo no quiero ser homosexual, yo quiero cambiar. Y la psicóloga me dice: bueno, vamos a trabajar y lo que salga. Si vas a ser gay, que sea tu decisión; si vas a ser heterosexual, que sea tu decisión, pero que no sea algo impuesto. Sin embargo, mi deseo era cambiar. Y yo comienzo a tratar con la psicóloga me ayudaba, pero
Ella me podía ayudar mucho a entender las razones o por qué cosas me influyeron, pero al final de cuentas, la atracción por el mismo sexo estaba allí. En un momento dado yo decido que lo contrario de la homosexualidad era la heterosexualidad. Y dije, bueno, si yo hay algo que no quiero estar es con hombre, entonces voy a estar con mujeres. Y me esfuerzo a estar con mujeres. Resulta que fue lo peor que pude haber hecho, porque yo no me sentía, ni siquiera me sentía capaz, y forzarme de esa manera fue peor, los resultados fueron peores, se puede imaginar. Y sin embargo yo estaba convencido que ese era el camino. Al mismo tiempo, yo le era infiel a ella, y yo le era infiel con hombres. Yo le era infiel con hombres y mantenía adicto a las cosas que ustedes saben que se encuentran en la pantalla del teléfono. Un día ella y yo fuimos a ver íbamos al cine muchísimo, y fuimamos a ver una película. La película, de hecho, habíamos visto todas las películas del cine y nos quedaba una sola que la estrenaban ese día. Cuando yo pregunto, pido por unos tickets para la película, era un viernes y me dicen que están agotados hasta el próximo martes. Y yo era adicto al cine, y yo nunca había visto una película que tuviese 5 días de sobreventa. La película de la que estoy hablando es La Pasión de Cristo. Yo no sabía nada. Para mí la Pasión de Cristo quería decir que Cristo era un apasionado por la mujer, porque era la pasión. Eso es lo que yo entendía por pasión, ¿no? Yo no entendía otra cosa. Y bueno, me retiro porque no había ticket, y un muchacho se acerca y me dice, mira, me quedan 2 tickets que yo compré hace 3 semanas, pero la persona no viene, ¿no quieres? Y yo le digo, pues sí. Y él me pregunta, ¿es que ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿y qué es eso? Le digo yo. Me pregunta, mentira, la que era mi novia le dice, no, nosotros somos católicos. Y yo digo, ¿ah, sí? Yo no sabía nada de nada. El caso es que cuando entro yo a la película, yo entendí, porque definitivamente fue el Señor que me habló, que Jesús había hecho ese sacrificio por mí para darme una nueva vida, que realmente Él había pagado por mi vida y me quería dar una vida nueva. Y yo necesitaba una vida nueva, yo quería una vida nueva, todo el desastre que había vivido, yo quería una vida nueva. Salgo de allí impactado, yo comienzo a evangelizar, porque era lo que estaba haciendo sin darme cuenta. Yo comienzo a decirle a todo el mundo, tienen que ver la película, tienen que ver la película, vengan a ver la película, algo les va a pasar con esa película. Yo ni siquiera sabía si era verdad, yo ni sabía nada, ¿okay? Y un día le digo a una señora, y esta señora fue la primera persona que me dijo, Carlos, sí, todo lo que tuviste en esa película fue verdad, es verdad, Él hizo eso por ti. Y allí pues mis antenas que se abrieron, y yo dije, yo quiero más, yo quiero saber más. Y ella comienza a enseñarme acerca de la palabra, y poco tiempo después ya yo estoy en la iglesia, me convierto, tengo mi encuentro con el Señor allí, y entro en esa iglesia. Esta iglesia me enseña, lo primero que me enseña es acerca del Dios Todopoderoso. Y yo dije, ok, entonces, por un lado leo en la Biblia que la homosexualidad es pecado, y por otro lado entiendo que Él es todopoderoso. Entonces digo, bueno, yo no sabía que era pecado, pero ahora que sé que es pecado, entonces peor aún, más quiero cambiar. Y empiezo a pedirle, Señor, entonces, si tú eres todopoderoso, entonces cámbiame. Y empiezo a orar. ¿Ustedes saben qué? No pasó nada. No pasó nada. Aquello como si había un techo de concreto y Dios no me escuchaba. Y empiezo yo a forzarme a cambiar. Y voy a hacer terapias de cambio, voy al psicólogo y sigo en el psicólogo y continúo y leo material, cómo salir de la homosexualidad, cómo cambiar la homosexualidad, cómo hacer para dejar la homosexualidad. Y nada, parecía que más quería yo y más quería mi carne que él. ¿Okay? No había manera. El caso es que me convertí en un hipócrita. Y yo estaba en la iglesia y yo servía, yo era diácono en la iglesia, era una iglesia cristiana, y yo era el diácono y yo ayudaba y tal, y las ofrendas, pero yo salía de la iglesia y yo me iba a hacer aquello que supuestamente yo no quería. Yo me iba a hacer aquello por lo que yo quería cambiar. Vivía una doble vida dentro de la iglesia y tenía la capacidad de señalar el pecado de otros como que si yo era un santo, y la realidad es que era un falso. Ahí estuve en esa iglesia, me convertí en un verdadero religioso. Pero a los 3 años ocurrió una tragedia, y es que mi hermana, con la que yo era súper apegado, ella muere en un accidente. Tiene un accidente y se va. Allí yo dije, tú eres Dios Todopoderoso y soberano. Entonces es tu culpa, no la guardaste. Tú la has podido salvar y no quisiste, entonces pues yo me voy de aquí. Y me retiro de la iglesia. Me retiro de la iglesia molesto con Dios. Y entonces para cobrármela, para vengarme de Dios, me lanzo aún más profundo en todo desenfreno sexual con hombres.
Resulta que en un punto dado termino conociendo a un muchacho, nos hacemos pareja. Él también quería cambiar, él también había vivido abuso sexual, él también había tenido una vida muy difícil, pero nos entendíamos, queríamos cambiarlo todo. Y como nos entendíamos, entonces duramos 7 años de relación. Y en ese proceso de querer cambiar, lo que hacía era que pues, nos dábamos más cuenta cuán difícil era. Al mismo tiempo todo seguía igual. Las adicciones, ustedes saben que seguía completamente igual, seguía en aumento. Parecía que estaba más en pecado conociendo la Biblia o conociendo sobre la palabra que antes de conocer la palabra. Al poco tiempo me voy a Canadá. Allá la relación se acaba, caigo en crisis, pierdo todo mi dinero. Yo tenía mucho dinero en Venezuela y perdí todo. Mi estatus como persona, como profesional, pues lo perdí completamente. Quedo en Canadá completamente deprimido, sin dinero, sin estatus, desconocido, sin contacto, completamente desconectado y con un idioma que el francés se habla allá donde yo vivo y que ni siquiera lo hablaba bien. Allí un día decido buscar a Dios porque quiero hacer las paces con Dios y busco cómo ser gay cristiano, cómo ser homosexual cristiano. Y debo buscar a Dios para hacer las paces. Entonces busco cómo ser homosexual cristiano. Y conseguí un montón de material que te dice, un montón de supuesta teología, que dice que Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Y prójimo es prójimo, así sea un hombre. Y yo dije, listo. Prójimo es prójimo, bueno, listo, me acepto, soy gay cristiano, porque yo amo al hombre. El caso es que empiezo yo a decirle a toda mi familia y le digo, miren, ya me acepté, ya no peleo más con esto, 15 años, 4 años antes de conocer al Señor, 11 años en el Señor, yo renuncio a esto, ya yo me acepto que soy cristiano, no soy un error, pero trato como de decirle a todo el mundo, porque en el fondo quería convencerme a mí mismo. La palabra dice que uno de los frutos del Espíritu es la paz, y yo no tenía paz, yo sabía que eso no era verdad, pero yo me lo repetía. El caso allí es que nada cambia, sigo en una depresión total, sigo en la promiscuidad, sigo en las aplicaciones, en el teléfono, haciendo desastre. Y un día termino conociendo a una pareja cristiana. Viajé a Perú y estando en Perú conocí a una pareja cristiana y era la primera vez que yo veía personas, tanto ella como él, eran personas que irradiaban la presencia de Dios, era impresionante. Ellos hablaban, ellos caminaban y tú veías como parecía que tenían así como el brillo de Moisés cuando bajó a la montaña. Era una cosa impresionante. Y yo dije, wow, yo quiero conocerte, Señor, como ellos te conocen. Eso, ver esa identidad en la palabra, ver esa conexión con el Espíritu Santo, verlos a ellos así, despertó en mí el deseo de conocer a Dios como ellos lo conocen. Pero inmediatamente dije, no, pero esto no tiene sentido, yo estoy demasiado perdido, yo estoy demasiado lejos, olvídalo, Señor. Estando allí, estuve a punto de suicidarme en varias oportunidades, porque ella no soportaba mi vida. Estuve a punto de lanzarme de un edificio, varias oportunidades. Y el Señor me guardó. Ningún pensamiento de muerte viene de Dios, hoy día lo entiendo, pero en ese momento parecía una solución. Vuelvo a Canadá, y estando en Canadá, sin dinero, quebrado, sin absolutamente nada, una familia venezolana me recibe en su casa. Y cuando estoy en su casa, recuerdo que ellos me dieron un colchón inflable, que yo dormía como en la esquina de la sala. En el colchón inflable no tenía nada, ni dinero, no tenía ni para agarrar el autobús, no tenía nada. No podía trabajar, estaba tan deprimido en mi mente que yo no podía trabajar. Y tenía mis cosas, mi pertenencia en bolsas negras que me rodeaban el colchón inflable, que se desinflaba en la noche de vez en cuando. Ahí estaba yo. Y resulta que ahí en ese punto, en el peor punto de mi vida, completamente adicto a todas las cosas allí, yo hago un balance, y yo hago un balance en mi vida y me doy cuenta que nada nunca había funcionado. Ni los 7 años de psicólogo, ni las terapias de cambio, ni hablar con los pastores no sabían qué hacer conmigo, no tenían idea, ni hablar con los pastores, nada había funcionado. Hacer dinero nada no me había dado paz, perderlo todo, pero estaba igual. Leer la Biblia porque ni siquiera sabía leerla. Nada me había funcionado, mi vida era un completo fracaso. Sin embargo, Dios le había hablado a esta familia que me recibió allí y les dijo, manténganlo que yo estoy trabajando con él. Pero eso se lo digo a él, pero no me lo dijo a mí. El caso es que
el 31 de diciembre de 2014, bueno, ya era 1 de enero a las 3 de la mañana, estábamos en plena celebración y llega un amigo de la familia y se me acerca y estamos hablando sobre la fe y sobre la palabra. Y yo supuestamente conocía algo sobre la palabra. Y estando allí, él me dice: Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. Y cuando él me dijo eso, ha pasado dos cosas. Uno, entendí que Jesús no era mi Señor era yo. Y hasta la fecha había demostrado ser un pésimo Señor. Mientras yo mandé en mi vida, ahí estaba el resultado, un desastre de vida. Entonces comprendí realmente que sí, Él era mi Salvador, pero mi Señor era yo, y por eso yo me encontraba donde me encontraba. Y por otro lado, esto no lo comprendí sino tiempo después. El amor de Dios de venir a buscarme, a hablarme con esta persona, allí en el peor hueco que podía existir, fue lo que en mí encendió un deseo, y es como que me sentí valioso para Dios. Y ese deseo, esa expresión de amor de su parte, fue lo que hizo que días después yo me entregara a Él, pero me entregara de verdad. Y le dije, recuerdo que estaba caminando a menos 24 grados de temperatura en Montreal. Era enero, como el 5 de enero. Y yo le digo al Señor: Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Si me cambias o no me cambias, ya no me importa. Si voy a ser gay, asexual, heterosexual, pongo todo de lado. A final de cuentas, ya eché a perder todo. Solo quiero seguirte, conviértete en mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Era la primera vez que yo le entregaba mi corazón de esa manera. Era la primera vez que yo ponía de lado mi deseo de cambiar. Mi deseo de cambiar era, yo no sabía que era tan fuerte, que era un ídolo. Yo no sabía que mi deseo de cambiar era una obsesión. Y que yo buscaba más el cambio que lo que yo buscaba a Dios. Que de hecho yo buscaba a Dios para que me cambiara, pero yo no buscaba a Dios por quien Él era. ¿Qué ocurre? Que días después estoy en la casa, una persona, uno de los miembros de la familia está escuchando unas predicaciones, a mí me llama la atención, cosas que nunca me pasaba, y me pongo a escuchar una prédica, y después la otra, y después la otra, y yo me escuché 7 prédicas en línea, 7 horas de prédica. Eso no pasaba en mí. Yo podía pasar 7 horas viendo otra cosa, ustedes saben qué, pero prédica durante 7 horas es imposible. Y allí el pastor habló de unas cosas, este pastor habló de unas cosas muy particulares, y él hizo como una oración de liberación. Y por el otro lado él habló de la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado eso. Y yo dije, bueno, yo voy a mezclar las cosas de aquí y yo voy a hacer una oración también. ¿Qué pierdo? El caso es que hice una oración y digo: en el nombre de Jesús, yo limpio mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús yo echo fuera este espíritu de homosexualidad que me quiso destruir toda mi vida. Restauro el diseño original por el que tú me creaste, y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo primero me impresionó ante la oración, que yo ni siquiera sabía orar, yo ni oraba nunca. Y me impresiona la oración. Y esto se lo estoy contando tal cual como me pasó. Si lo creen, se lo pueden creer; si no lo quieren creer, son libres. Pero así lo hice. Y lo que pasó es que sentí como una llave de un carro, que se la pasan aquí en el pecho a alguien. Me pasan la llave del carro aquí en el switch, y yo reviso mi teléfono y digo: aquí pasó algo. Y empiezo a ver las fotos de ustedes saben que tengo mi teléfono, y me pongo a ver y me doy cuenta que no siento nada por la primera vez en mi vida. Y yo digo: no puede ser, Señor, que durante 11 años yo me esforcé para cambiar todo esto, para que vengas tú y en un segundo te lleves todo el crédito. Y en el acto, el Señor me dijo: ahora ve y cuenta a todos lo que Dios hizo por ti. Y ahí me estaba confirmando Él que lo que había hecho era una verdad. Ahora, poco tiempo después días después, tuve el que hoy es mi último encuentro sexual con un hombre. Y allí en el acto, yo le quise contar a él lo que me había pasado, y él me terminó envolviendo y terminamos cayendo. Y allí, por primera vez en mi vida, sentí asco de estar con un hombre. Asco. Dije: pero qué asco, ¿qué es esto? Estamos haciendo esto por el lado de atrás. ¡Qué asco! Miren, se acabó. Ese día se acabó. Han pasado más de 4 años de eso. Y yo comprendí y dije: Señor, si entonces lo que había en mí era un espíritu de inmundicia, como dice la palabra, ese espíritu va a tratar de volver. Y entonces, ¿para qué no va a volver con 7 más? Entonces, para que no vuelva,
yo me voy a llenar de tu palabra. Y empiezo a llenarme de la palabra como un loco. Y me di cuenta, hoy día comprendo, que mi problema nunca fue la homosexualidad indeseada o la atracción indeseada por el mismo sexo. Mi problema nunca fue la adicción a la grafía. Mi problema nunca fue ni la depresión, ni la soledad, ni la ansiedad, ni la pobreza, ni nada. Mi problema es que Jesús no era mi Señor y yo me le resistía. Mi problema es que yo dirigía mi vida a mi manera y yo me hacía llamar cristiano. Y tenía 11 años yendo a la iglesia, pero realmente era como el que pasaba por aquí y salía por allá. De hecho, yo pensaba que yo estaba cumpliendo con Dios al ir los domingos a la iglesia. El Señor hizo en mí lo que en mis fuerzas nunca me fue posible, pero lo hizo cuando a mí ya no me importaba. Lo hizo cuando yo le dije, si me cambias o no me cambias, me da igual, ya no me importa mi vida, quiero seguirte. Y la palabra dice, el Señor dice 6 veces en los evangelios, el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Todas las veces que yo estuve enfocado en mi vida, cámbiame, la perdí. Pero cuando la puse a un lado, por Él, allí la encontré. Y encontré una vida que ni siquiera yo podía imaginar que existía. Libertad, paz, gozo, alegría. Miren, es una vida que ni soñamos. Pero ocurrió cuando ya no me importaba. Ocurrió cuando mi enfoque era Él. Y hay varias cosas, ya han pasado 4 años de esto, y hay varias cosas que yo les quiero mostrar que hoy día son mi verdad y que espero sean la verdad de ustedes también. Me gustaría, un segundo, voy a mostrarles un video que quiero que, es una, ¿cómo se dice esto? Es una imagen, ¿okay? Para darles una idea. ¿Verdad? Sí, ¿dónde está? Ok, ¿ya vieron el video? ¿No les gustó? No, mentira, ya no hay video, olvídenlo, no dije nada. El caso es que, no, ese va al final. Ajá. Es que yo tenía 2 videos, pero ya se vendió uno, se agotó. Ese no, ese para el final. Ajá. Ok. Déjenme abrir esto acá. Les quiero decir algo. Hace 4 años yo no conocía la Biblia, yo no sabía ni, supuestamente era cristiano, como se lo dije, pero yo no sabía ni por dónde empezar a leerla, ni cómo revisarla, no entendía, no sabía nada. Yo no sabía ni, la gente decía, porque de tal manera amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él sea salvo. Yo ni siquiera sabía qué versículo era ese, yo no sabía nada. ¿Okay? ¿Ah, lo pudiste abrir? Ok, bueno, en este video van a ver algo, y es que, ¿quién conoce a Oprah? ¿Alguien conoce a Oprah? ¿Sí? ¿No conocen a Oprah? Esta mujer es una multimillonaria, muy famosa. Ella, por lo general, cuando en sus programas, ella daba regalos a la gente. Ella le regalaba teléfonos, le regalaba cosas, viajes, de todo. Pero en este programa en específico, ella les regala un carro a cada persona que estaba en la audiencia. ¿Quién se contentaría de que le regale un carro? Sería una solución, ¿cierto? Para muchos. Un carro nuevo, ya no tiene que andar en la carcacha, ¿cierto? El caso es que ella les regala un carro, pero se lo regala de una forma particular. Ella les dice, le van a recibir una cajita, y en la cajita está la última llave que se entregará hoy. ¿Quién será el afortunado que tendrá la llave? Y cuando abre la cajita resulta que todo el mundo tenía una llave, todo el mundo se ganó un carro. Ahora, el punto es que ella, la gente nada más tiene una llave. La gente no tiene el carro allí, solamente tiene la llave. Y una llave no es un carro, ¿cierto? Ok, yo quiero que presten atención a la reacción de la gente ante esta buena noticia. Ahora. Everybody in the audience, and listen to me carefully, is being given a special package, and I don't want you to open it. Do not open it. Cameras are on you, so do not open it until I tell you. No abra la caja, no las abra. Does everybody have a box? ¿Todo el mundo tiene una caja? Sí. All right. Inside one of these boxes. Dentro de las cajas hay una llave. No las abra. Everybody listen up. Here is the deal. If your box Si tu caja has the key, tiene la you'll llave, be the last person today to get one of those cute little te ganaste el carro. Okay?
Who will it be? ¿Quién será? Are you ready? Vean la reacción de la gente. Are you ready? JR is back in our audio booth. I want, JR, this calls for a drum roll. Cue the drum roll. All right, open your box. Abran las cajas. Open your box. 1, 2, 3. Uno de los momentos más felices de su vida. Sería espectacular, ¿cierto? ¿Ah? Sería espectacular que les regalen un carro así, que les dé la buena noticia de darle un carro, ¿cierto? Ahora, la realidad es que allí ella tiene, cada quien tiene una llave, no tiene el carro, ¿cierto? ¿Y por qué se contentan así? ¿Por qué se alegran? Pero no está allí el carro. Le creen en ella, ¿cierto? La razón por la que se alegra es porque le creen. ¿Por qué le creen? Porque ella ya tiene... No, ese no, por favor. No. Cierren los ojos. Ok, gracias. La razón es que ellos se emocionan porque ellos le creen a ella. Porque ella tiene un histórico de dar regalos a la gente. Y entonces ya saben que ella lo hace y que siempre lo ha hecho. Además de eso, saben que tiene el dinero para comprarle el carro a todo el mundo. Saben que tiene el poder para hacerlo. Y además de eso, saben que ella es fiel para cumplir lo que está diciendo. Que ella no se va a retractar, que lo está diciendo frente a Televisión Nacional. Ella no se va a retractar a decir, ay, disculpe, me equivoqué, era una patineta. No lo va a hacer, ellos la conocen. Y porque la conocen, saben que es fiel para cumplir todo lo que dice. ¿Es cierto? Ok, ¿qué tal si nosotros pudiéramos aplicar eso? ¿Qué tal si pudiéramos aplicar eso a la palabra de Dios? ¿Qué tal si nosotros pudiéramos leer la palabra de Dios y creer en que Él es fiel para cumplir todo lo que dice? ¿Qué tal si pudiéramos creerle y tener la misma emoción cuando leemos su palabra como la que tenía esta gente ante una simple noticia de un carro? ¿Qué tal si pudiéramos apropiarnos y celebrar con alegría todo lo que ella dice acerca de nosotros y todo lo que ya somos en Jesús? Les aseguro que la buena noticia del Evangelio se recibe con más gozo que un simple carro. ¿Amén? Ok. Yo un día le dije a Dios, Señor, yo en este momento yo renuncio a todo lo que sé acerca de ti, porque tenía 11 años en una iglesia, pero no sabía nada. Y le dije, renuncio a todo lo que sé acerca de ti, yo quiero conocerte de nuevo desde cero. Yo quiero conocerte de nuevo como te me quieras revelar. Y poquito tiempo después caí en las prédicas del pastor Porfirio Martín, que está allá atrás con nosotros. Y empiezo a ver las prédicas del pastor Porfirio. Y yo digo, bueno, Señor, ¿qué quieres que escuche hoy? Entonces me busco ahí entre las prédicas y me sale una, no sé qué cosa, el caballo. Entonces, bueno, veo la prédica y que Dios me responde una pregunta que yo tenía en el corazón. Y digo, papá, ¿y ahora cuál otra prédica quieres que escuche? Entonces iba a otra, pero el detalle, cada vez que el pastor hablaba de un versículo, yo ponía pausa y yo iba a buscar el versículo en la Biblia para ver si lo que le estaba diciendo era cierto. Pues yo no tenía por qué creerle, yo tenía que creer a la palabra. Entonces yo buscaba, sí, así. Entonces él hablaba de otro versículo, ponía pausa y buscaba. Y así me ponía a ver 7 prédicas al día, 3 prédicas, 4, 5 prédicas al día, todos los días. Y la realidad es que yo no tenía ni siquiera un pastor que me guiara, pero yo había entendido que Dios me amaba y que Él estaba conmigo. Y decidí algo muy importante. Yo decidí, cuando yo puse mi vida de lado, cuando yo dije, Señor, ya no me interesa si me cambias o no me cambias, me di cuenta que también hice algo. También puse mi mente de lado. Le dije, te quiero creer y ya no te interrumpo más con mi manera de pensar. Mi manera de pensar me destruyó, así que la pongo de lado también. Yo soy solamente lo que tú dices que yo soy y punto. Y no te voy a discutir. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo yo me di cuenta que todo lo que tenía valor para mí dejó de tenerlo. La fama, el dinero, el sexo, todo dejó de tener valor porque conseguí algo de mayor valor. Porque conseguí
aquel que me amaba y que me estaba reafirmando y que me estaba mostrando y que me estaba respondiendo. Entonces, cuando yo me doy cuenta del valor que hay en la palabra, lo que quiero es más palabras y más palabras y más palabras. Y como lo compartí en estos días, cuando tú tienes un lingote de oro en las manos, tú no te vas a agachar a recoger las monedas de bronce. Ni siquiera las miras, le caminas por encima ni les prestas atención porque tienes un lingote de oro en las manos. ¿Y cuál es ese lingote de oro hoy día para mí? Hoy día entiendo que lo más importante en estos 4 años ha sido renovar mi mente, porque mi mente estaba muy torcida y yo tenía que renovarla por medio de la palabra. En Romanos 12:2, versión Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo siempre pensé, dije, bueno, Señor, voy a renovar mi mente con tu palabra y tú me mostrarás cuál es tu voluntad conmigo, pues para el futuro. ¿Qué tienes tú para mi futuro? ¿Cuál es tu voluntad? Yo siempre veía ese versículo como que la voluntad de Dios era algo a futuro. ¿Quién lo llevó a ver así? ¿También sí? Ok. Resulta que, esto me lo dijo el sábado, me mostró que su voluntad realmente no es solamente aquella a futuro, sino que su voluntad también ya es y ha sido revelada. Que su voluntad no era lo que se va a cumplir, sino también es la que se cumplió. Era su voluntad hacernos libres del pecado. ¿Dónde lo dice? En Romanos 6:6-7 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Su voluntad era hacernos libres del pecado. Y en Cristo Jesús lo dice: ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Durante muchísimos años yo pensé que yo tenía que luchar contra el pecado, porque yo no había creído esta verdad. Yo no había creído en que en su palabra Él me indica que ya me había hecho libre del pecado, que en Cristo Jesús ya yo era libre. Y como yo no lo sabía, entonces me la pasaba luchando. Pero ahora me la paso es creyendo lo que Él dice y no le discuto. Amén, amén. Era su deseo, era su voluntad sentarnos cerquita de Él. ¿Dónde lo dice? En Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. No dice nos va a sentar. ¿Qué dice? Nos sentó, ¿sí? Nos sentó con Él. Entonces yo sé hoy día que todo sentimiento de soledad, todo sentimiento de abandono no tiene sentido, porque yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, porque era la voluntad del Padre para conmigo sentarme cerquita de Él. ¿Por qué? Porque nos ama, ¿cierto? Y no le discuto. Él lo dice y yo le creo. Era su voluntad. ¿Quién ha sentido que hay como una enemistad con Dios? ¿Quién ha sentido que ha hecho algo y bueno, y se siente como que si Dios está bravo con nosotros? ¿Hay alguien que ha sentido eso? Sean sinceros. Ok. El caso es que la palabra dice, entiendo que era su voluntad hacer las paces con nosotros. Dice en Colosenses 1:20: y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con lo que existe en el cielo, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Era su voluntad hacer las paces contigo. ¿Y quién le pidió a Él que hiciera las paces con nosotros? Nadie le pidió que hiciera las paces con nosotros, ¿cierto? Él decidió, era su voluntad hacer las paces con nosotros y lo hizo. Amén. Era su voluntad hacernos limpios, justos y sin mancha delante de Él. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido sucio por lo que ha hecho? ¿Sí? Levanten las manos. ¿Ah? Pecadores, no mentira. La realidad es que la voluntad de Dios era hacerte justo, limpio y sin falta delante de Él. Era su deseo hacerte limpio, justo y sin falta. ¿Dónde lo dice? Colosenses 1:22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Los reconcilió, no dice los va a reconciliar. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Amén? Amén. ¿Es algo que es o que va a ser? Es. Entonces todo el tiempo que te has estado sintiendo sucio e inadecuado por las cosas que has hecho, es porque tú no has comprendido que ya Él te limpió en Cristo Jesús y que tú solamente tienes que acercarte al Padre. Solamente tienes que acercarte.
Era su deseo salvarte con una salvación que no diera espacio al margen, que no diera margen de error. Una salvación que no tuviera error. ¿Dónde lo dice? En Hebreos 9:12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Aseguró nuestra redención eterna. No dice que le iba a asegurar, dice que la aseguró. ¿Sí lo ven? ¿Quién le pidió que hiciera eso? Nadie le pidió eso. Él decidió hacerlo. Era su voluntad para contigo tenerte de cerca y limpiarte completamente sin dar chance al error. Porque si Él nos deja que nosotros le añadamos algo a la salvación, la echamos a perder. La hubiésemos echado a perder, ¿cierto? ¿Quién aquí se ha preocupado por no tener dinero? ¿Se han preocupado alguna vez porque no le alcanza la plata? Bueno, la preocupación es pecado. Ya lo hubiese echado a perder. Así que no dependía de ti tu salvación, dependía de la obediencia de Jesús, dependía de lo que Él hizo, y Él lo hizo perfecto. Nuestra labor, en todo caso, es creer lo que Él hizo. Y lo dice, yo no le discuto, ¿cierto? ¿Quién le discute? ¿Quién piensa que la manera que nosotros podemos decir, no, pero es que Dios pagó todo, pero esto yo creo que no lo pagó? Él no está diciendo eso. No le discutas, no le discutas. Acepta ese regalo con todo el amor que Él te lo está dando. Porque esa era su voluntad contigo. Era su deseo, perdonarte y dejarte tan limpio como si nunca hubiese pecado. ¿Hay alguien que quisiera aquí nunca haber cometido ese error tan grande que cometiste? ¿Quién quisiera nunca haber cometido ese pecado? Ese pecado que sabes que te fastidia de vez en cuando. Hubiese deseado nunca haberlo cometido, ¿cierto? Bueno, en Hechos 2:38 dice: de Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. La palabra perdonarán en griego es áfesis, y áfesis quiere decir dejándolo como si nunca los hubiesen cometido. La realidad es que delante de Dios tú estás como si nunca hubiese cometido ese pecado que te viene de vez en cuando a atormentarte. No existe delante de Dios. Él te dejó tan limpio como si nunca lo hubiese cometido. Amén. Amén. ¿Eres libre? Amén. Eres libre. Eres libre. Porque Él ya lo hizo. Era su deseo hacernos una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo Jesús se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, toda una nueva vida ha comenzado. Esto es en 2 Corintios 5:17. No sé si tiene la versión. Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les digo algo. Este que está aquí nunca ha sido abusado sexualmente. Porque es una nueva criatura. Yo no puedo vivir como una víctima, no, que yo, porque todo lo que viví, yo no viví eso. Yo soy una nueva criatura. Pasé años de años tratando de reparar las heridas de mi pasado, porque yo no sabía que yo era una nueva criatura, y que esta nueva criatura ni tiene heridas ni tiene pasado. ¿Cierto? ¿Quién lo dice? Jesús, lo dice el Señor, y yo no le discuto. Y obvio que esta nueva criatura se refiere al espíritu, porque si en el cuerpo teníamos unos kilitos de más, ellos siguen estando ahí no eres una nueva criatura. ¿Okay? Si en el alma, si en tu mente tú no sabes nada de astrofísica, tampoco lo vas a saber después de ser una nueva criatura, porque no es tu mente la que fue renovada, es tu espíritu el que se convierte en una nueva criatura, y tu verdadera persona es el espíritu nuevo. Era su deseo que ese espíritu nuevo quedase sellado en Él. ¿Dónde lo dice? Efesios 1:13. En Él, no sé si quiere poner Efesios 1:13, porque yo lo tengo en una traducción viviente, dice: en Él cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Yo siempre pensé que este sellado significaba cuando sellas un pasaporte, ¡pam!, sellado, porque era propiedad. Esto es propiedad mía, ¡pam!, sellado. La realidad es que la palabra sellado quiere decir como encerrado, envuelto, blindado, sellado como plastificado, para que nada entre allí. Esa nueva criatura que tú eres, ese nuevo espíritu fue sellado y ahí no entra nada. Entonces, ¿de quién era deseo de sellarte de esa manera para proteger esa nueva criatura? ¿Era deseo tuyo o era deseo de Él? ¿Y por qué lo hizo? Por amor.
Era su deseo ser Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿cierto? En Mateo 1:23 dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién le dijo a él que fuera él con nosotros? ¿Quién le pidió? ¿Ustedes le pidieron que fuera Dios con ustedes? ¿Quién se lo pidió? Era su deseo, era su voluntad ser Dios contigo. Era su voluntad ser Él contigo. ¿Por qué? Porque te ama. Esa era su voluntad. Era su voluntad que fuéramos su templo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Cuándo le pedimos a Él que decidiera ser el templo, que fuéramos su templo? Nunca se lo pedimos. Cancún, me han dicho, yo nunca he ido a Cancún, pero me han dicho que es muy bonito. ¿Por qué Dios no se fue a vivir a Cancún en vez de vivir en nosotros? Pudiera ser, pero su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, era vivir en ti. Era su deseo vivir en ti. Era su deseo también regenerarnos y devolvernos al estado en el que estábamos antes de la caída. En Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esa palabra regeneración en griego es aligenesia, que significa volverlos al estado inicial, al estado primordial antes de la caída. ¿Cómo era el estado entre Dios y el hombre antes de la caída? Era una comunión perfecta, ¿cierto? Bueno, en Cristo Jesús nos devolvió a ese estado. Hoy día tienes esa comunión perfecta con Dios en Cristo Jesús. Era su voluntad, era su deseo contigo. ¿Amén? ¿Quién se ha sentido condenado por las cosas que ha hecho? ¿Han sentido condenación? ¿Sí? Ok. Era su deseo que no vivieras condenación. De hecho, no puede haber condenación para ti hoy, ni puede haberla nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque Cristo ya llevó tu condenación. Dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuánta? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Como lo aprendió el pastor Porfirio, andar en la carne no es solamente en los deseos carnales. Andar en la carne también es andar en el esfuerzo propio, en el querer ser justo delante de Dios por esfuerzo. Allí nada más inténtalo porque veas cuán incapaz eres y te vas a condenar inmediatamente. Pero cuando tú andas en el Espíritu, en todo lo que Él ya dice acerca de ti, todo lo que Él ya hizo, no es posible que haya condenación sobre ti porque ya Jesús la llevó toda. Esa es la verdad. Era su voluntad para contigo, que nunca vivieras condenación, y para hacerlo posible, Él la llevó por ti. ¿Amén? ¿Quién le discute? Nadie. Era su deseo que fuéramos como Él en esta tierra. ¿Cuántas veces? Yo, por lo menos, yo fui a una iglesia donde nos hacían sentir como unas cucarachas. Nos lo decían. Nosotros, pecadores, menos que nada, valemos pero ni un gusano, pero ni una cucaracha, pero por gracia Él nos salvó y aquí estamos nosotros como una basura. Nos hacían sentir así, de verdad. Y bueno, me hacían las oraciones: bueno, Señor, yo te quiero pedir. ¿Qué te voy a pedir, Señor? Si ya con mucho me salvaste, yo soy una basura, soy un gusano, una cucaracha. Con mucho que me acerques en el cielo por allá, en un escalón antes de caer para el infierno, ahí. La realidad es que Él no quería que fuéramos cucarachas. Él quería que fuéramos como Él es aquí en la tierra. En 1 Corintios 6:17 dice, perdón, 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así nosotros somos en este mundo. ¿Quién le discute? ¿Eres o no eres como Él aquí en esta tierra? En la medida en que tú le creas y en la medida en que te apropies de todo esto, eres como Él en el Espíritu, lo eres. Era su deseo. ¿Quién ha sentido soledad? ¿Quién se ha sentido solo en algún momento? Que se siente solo, como que ya no hay nadie que te escucha, ni nadie está allí para ti, y ese dolor, ¿cierto? ¿Quién se ha sentido solo? Bueno, yo me he sentido muy solo muchas veces. Ahora, todo sentimiento de soledad es una mentira, porque en 1 Corintios 6:17 dice: quien se une a ti, Señor, ¿alguien se lo sabe? Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo.
Si tú eres un espíritu con Él, en el Señor, 6:17. Ajá. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Otras versiones dice, quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. ¿Dónde existe? En ese versículo, ¿dónde existe la soledad? ¿Existe la soledad? No existe, es una mentira. Para el no creyente lo es, pero para nosotros es una mentira. No existe la soledad. Y aunque te sientas solo, porque me ha pasado que me he sentido solo, yo le digo, Señor, me siento solo en este momento, me siento como que no me escucha ni me oye, pero como no me interesa lo que siento, tú dices que somos uno, pues somos uno, y aquí estás tú conmigo. Y no te discuto, porque todo el tiempo que le discutí y todo el tiempo que me dejé llevar por mis pensamientos, me perdí. Pero cuando empecé a hacerle caso a Él y a comprender cuál era su voluntad conmigo, he conseguido vida y vida en abundancia, y esa vida también está disponible para cada uno de ustedes, porque ya toda la obra está hecha. Agárrese esto. ¿Quién pelea todavía contra algún pecado? Ok. Fueron muy valientes, levantar la mano. Los otros son más mentirosos. No, mentira. Era su deseo quitarnos la naturaleza pecaminosa. Y no solo era su deseo, lo hizo. ¿En dónde aparece? En Colosenses 2, 11 al 13. Para leerlo acá. Ok, dice, en el cual también soy circuncidado y de circuncisión no hecha de manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Lo voy a leer en esta versión un segundo. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Más adelante en el 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero esta nueva traducción viviente dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice que les quitó o que les va a quitar. Les quitó. Pero yo durante muchísimos años creí siempre que tenía mi naturaleza pecaminosa allí y que siempre iba a haber una lucha con mi naturaleza pecaminosa, siempre. Pero entonces, ¿dónde entra esta verdad? Porque esta es la verdad, Él lo dice, yo no le discuto. La verdad es que en el Espíritu no hay naturaleza pecaminosa. En tu nueva creación, en Cristo Jesús, no hay naturaleza pecaminosa. Y cuando cometemos un pecado, lo cometemos desde el alma o desde el cuerpo, pero del Espíritu no lo podemos cometer. Y si lo cometemos, es porque estamos creyendo algo diferente a lo que Él dice. Porque cuando creemos lo que Él dice, nos alineamos con lo que Él dice. Era su voluntad. Fíjense algo. Dice la palabra, y lo leímos ahorita, que Él se hace uno con nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Para Él poderse hacer uno con nosotros, entendemos que en esa nueva criatura que somos no puede haber pecado, porque Dios no es compatible con el pecado. Lo dice en Isaías 59:2, dice, son sus pecados los que nos han separado de Dios. Es decir, el pecado te separa de Dios. Pero en otro lado entonces dice que somos uno con Él. Quiere decir que esa nueva criatura realmente no tiene pecado. Porque si tuviera pecado no pudiera ser uno contigo. La realidad es que en esa nueva criatura eres semejante a Él. Era necesario que Él te hiciera compatible a sí mismo para poder venir a habitar en ti. En Efesios 4:24 dice, y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. No dice que iba a ser creado, ni dice que va a ser creado. Dice, fue creado. Dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Pero es creado. La palabra es creado. Que fue creado en semejanza de Dios, en justicia y santidad. Esto es muy fuerte. Pero en la medida en que yo mantengo mi pensamiento diciendo, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque somos uno. Te doy gracias porque fui creado a semejanza de ti en justicia y santidad. ¿Y cuántos pensamientos de pecado hay en Dios? No hay, ¿verdad? También dice la palabra, no recuerdo dónde, creo que está. Okay. También dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? ¿En cuántos pecados piensa Cristo? No piensa. Entonces, cuando a mí me llegan tentaciones, porque me llegan tentaciones, después de toda la vida que viví, me llegan tentaciones.
Y ahí yo digo, menos mal que yo tengo la mente de Cristo. Y tú no piensas en eso, Señor. Menos mal que yo tengo tu mente, Señor, y tú en eso no piensas, yo tampoco. Y tú pierdes poder. Pero si yo me considero un pecador, que todavía tengo naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Voy a caer. Pero si yo me mantengo pensando en quién yo soy en Él, entonces eso no tiene cabida en ti. Y la palabra comienza a formarse en ti, yo no sé cómo explicarlo, pero es como que tu vida se alinea con lo que Él dice acerca de ti. Este es más fuerte, yo no sé si me van a correr o qué, pero bueno, este está más fuerte. En este versículo hay muchas versiones lo traducen diferente, pero es primera Juan 3:9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando yo escuchaba esto, yo pensaba que Dios me estaba dando una orden, diciéndome, tú naciste de mí, no puedes pecar, porque naciste de mí y no puedes pecar. Yo pensaba que era una orden, y no es una orden, es una afirmación. ¿Quién aquí ha creído en Jesús? Si has creído en Jesús, has nacido de Padre. Y si eres nacido de Él, tienes su simiente, es decir, tienes su genética. Porque, como lo decía el pastor, los gatos paren gatico, los perros paren perrito, y Dios pare hijos de Dios. Y digo pare, porque aquí en esa palabra nacido, en griego, quiere decir dar a luz. Si naciste de Dios, no puedes pecar, porque en Dios no hay pecado, y tú tienes su genética. En el Espíritu no puedes pecar. Y de hecho, cuando dice más adelante, y no puede pecar, en griego quiere decir, no tiene ni siquiera la capacidad ni la habilidad de pecar. Esa es tu realidad hoy en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. No le discuten, ¿eh? Okay. La realidad es que en el Espíritu ni siquiera tienes la capacidad. Yo pasé años luchando contra la atracción indeseada por el mismo sexo. Yo pasé años luchando contra la homosexualidad indeseada, contra la pornografía. Pasé años luchando contra un montón de cosas. Y Dios me lo dijo. Pasaste años luchando contra cosas que en el Espíritu ni siquiera están. Pasaste años luchando contra cosas que en tu nueva criatura ni siquiera están ni pueden estarlo nunca. Porque eres nacido de mí, tienes mi simiente. No puedes hacer eso, no tienes la capacidad. Y en la medida en que yo más medito en esa verdad, que los frutos salen en mi vida. Y lo dice Él. ¿Y saben qué? Esto tenía que ser de esta manera. Tenía que ser Él haciéndolo de esta manera. Tenía que ser Él salvándonos, tenía que ser Él pagando toda la deuda, tenía que ser Él haciéndonos una nueva criatura, viniendo a habitar en nosotros, limpiando todo. Tenía que hacerlo Él de esta manera, porque si lo hubiésemos hecho nosotros, lo hubiésemos dañado, lo hubiésemos echado a perder, como ya ocurrió en una oportunidad. Por eso lo tenía que hacer así, de esta manera segura, blindada, perfecta, a la cual nosotros solo tenemos que creer. No tenemos nada que hacer. Por eso le dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, como dice el pastor Porfirio, es solamente con fe que le somos agradables. Yo le pregunto algo. ¿Cuánto se esfuerza un árbol en producir fruto? ¿Cuánto esfuerzo pone un árbol para producir fruto? Nada. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué produce los frutos si no se esfuerza? ¿Cómo? Es su naturaleza. Es su naturaleza, ok. ¿Cómo? Para eso nació. Pero esa no es la razón. La realidad es que el árbol produce frutos porque se alimenta. Porque los nutrientes y el agua están entrando. Y eso hace que los frutos salgan. El árbol nada más está ahí y se alimenta y los frutos salen. Pero no estoy seguro si es Juan 15:5, ¿no? Donde dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos y ustedes son las ramas. Quienes permanecen en mí, ahí están algunos. Juan 15, ajá. ¿Quién lo puede poner? Creo que es 5. Versículo 1 al 2. Ajá, siguiente versículo. Hasta el 5. Ajá. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos o las ramas. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Estar en él es estar en la palabra.
Estar en Él es estar conectado a estas verdades y vas a producir los frutos que provienen de este árbol. Tus frutos van a salir solos si solamente te alineas y te apropias y recibes con un corazón humilde todo lo que Él dice. Y humilde quiere decir dócil también. Yo no era dócil, yo era un arrogante. Todo lo que Él decía yo se lo discutía. Él decía que yo era una nueva criatura y yo decía, por favor, ¿cómo? Imposible. Él decía que yo estaba limpio y yo sabía que estaba sucio. A mí no me interesaba lo que Él decía, pero igual iba a la iglesia. Cuando dejé de lado lo que yo decía para aceptar lo que Él decía, que los frutos comienzan a salir. Pero no fue mi fuerza. No tenemos nada de qué esforzarnos, solamente tenemos que creerlo. ¿Quiénes se miraron en el espejo hoy antes de salir? ¿Quiénes se miraron en el espejo? ¿Sí? Antes de salir de la casa. ¿Se miraron en el espejo? ¿Y quién se vio la cara en el espejo? Ok, de hecho hice una pregunta. ¿Quién se ha visto la cara? ¿Quién se ha visto la cara? ¿Quién se ha visto los ojos? Eso es imposible. Yo me puedo ver la mano, yo me puedo ver la mano por los dos lados, pero los ojos no me los puedo ver. Yo puedo ver el reflejo de mis ojos y yo puedo ver el reflejo de mi cara, pero la cara no me la he visto, yo no me puedo ver la frente. La cara no te la has visto nunca y los ojos tampoco. Sin embargo, te miraste en el espejo, confiaste en lo que viste, bueno, te arreglaste y después confiaste y saliste de allí, ¿cierto? Pero confiaste en lo que viste en el espejo. Y cuando uno ve a alguien en la calle que anda todo pelucado, que anda así todo torcido, y ¿qué es lo que uno dice? No se miró en el espejo, mira cómo anda. No se miró en el espejo, mira cómo anda. Ay, pero mira cómo anda ese, no señor, definitivamente no se mira en el espejo. ¿Cierto? Bueno, en mi opinión. En 2 Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y en Santiago 1, 23 al 25 dice: porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira en su cara natural, en su espejo. El que mira su cara natural en el espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida se le olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El espejo de tu espíritu es la palabra. Eso lo aprendí hace poquito de un pastor. El espejo de tu espíritu es la palabra. Y muchas veces yo me imagino a Dios diciendo: ahí va mi hijo, pero mira cómo va mi hijo. No sé, ese no se miró en el espejo. Míralo cómo anda, míralo cómo está. No se mira en el espejo. Hijo, mírate en el espejo. Mírate en el espejo de la palabra. Y ahí vas a saber quién eres. Y cuando lleguen tentaciones, cuando lleguen pensamientos contrarios, tú ves al espejo y di: cierto que soy una nueva criatura, cierto que la naturaleza pecaminosa me fue arrancada, cierto que soy uno contigo, cierto que no estoy solo, cierto que soy limpio, justo, santo delante de ti, Señor, cierto que la justicia de Jesús está en mí. Y listo, ya me miré en el espejo, ya me arreglé, ya vuelvo a salir. Y en la medida en que tú te mires en el espejo y te conviertas en un narciso espiritual, en un vanidoso del espíritu, en esa medida tú vas a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y todo lo vas a poder en Cristo, que te fortalece, porque ya todo fue hecho. Tú solo tienes que apropiarte. Tú solo tienes que aceptar. Esto lo dijo, creo que fue el pastor Gómez, en Gálatas 5:16. Dice: digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Yo siempre me mantuve peleando contra los deseos de la carne, y peleando contra no pecar, y no pecar, y no los deseos de la carne, y no pecar. ¿Y qué hacía? Pues pecaba y caía en todos los deseos de la carne. Pero lo que dice aquí es: anden en el Espíritu, y por consecuencia no satisfarán los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque andas en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en toda esta verdad. No necesitas ni siquiera pelear contra el pecado. Tu lucha no es contra el pecado. El pecado ya fue vencido en la cruz. Lo vimos en Romanos 6:7. Tu lucha es hoy solamente por alinearte, por renovar tu mente con su palabra y con lo que es su voluntad para ti. Esta es su voluntad para ti. Dios no te está pidiendo esfuerzo. Dios no te está pidiendo que
que no te esfuerces en pecar. Dios no te está pidiendo que te esfuerces en serle agradable. Ya tú le eres agradable en el amado, ya tú eres acepto en el amado. Dios no te está pidiendo que hagas nada en tus fuerzas. Lo único que te está pidiendo es que vuelvas a Él con un corazón dispuesto, aceptando todo lo que Él dice acerca de ti. El Padre lo único que quiere, miren, lo voy a poner así. Yo durante muchísimos años pensé que la heterosexualidad, que el diseño original era hombre-mujer. Muchísimos me lo dijeron, yo que luchaba contra la homosexualidad, me lo decían, el diseño original es hombre-mujer, es mujer y hombre. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Yo odiaba que me dijeran eso. Porque eso no dice nada, eso no me ayuda. Hoy día entiendo que el diseño original no es heterosexualidad. El diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar por el Espíritu y dejarse renovar por su palabra. El diseño original es volver al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la heterosexualidad. Nadie viene al cielo. No dice eso. Dice: nadie viene al Padre. El punto es volver al Padre. En Cristo Jesús tienes todo hecho y puedes entrar con confianza al trono de gracia. Puedes volver al Padre y dejarte guiar por su Espíritu sin discutirlo. La clave es volver al Padre con un corazón rendido. ¿Quién conoce acá? Y con esto termino. ¿Quién conoce la parábola del hijo pródigo? ¿Quién conoce la parábola del hijo pródigo? Yo voy a leer el final de la parábola. Dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Dice: lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo lo siguiente: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo, consigan un anillo porque pongan para su dedo y sandalias para sus pies. Es una belleza, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? Yo lo he escuchado, me lo imagino, pero realmente no logro que me mueva. Sin embargo, hay una imagen que les voy a mostrar ahora y quiero que se imaginen a ustedes y al Padre recibiéndolo en amor. Ponle volumen. Ahí. Yo no sé quién de ustedes en este momento se pueda sentir
alejado del Padre. Yo no sé quién de ustedes se pueda sentir indigno ante el Padre, pero es una mentira. El Padre lo único que quiere es que vuelvas a Él. Él ya hizo todo lo que tenía que ser hecho. Él llevó a cabo todo lo que tuviese que ser hecho. Él perdonó todo lo que tuviera que ser perdonado. Él limpió todo de ti lo que tuviera que ser limpiado. Él pagó el precio que tenía que ser pagado porque Él te quería de vuelta. El Padre te quiere de vuelta. Tu Padre te ama. Tu Padre te quiere de vuelta. Y hoy tienes la oportunidad. Y yo les invito a que se pongan de pie. Y allí donde tú te encuentras, en este momento, le puedes decir: Padre, vuelvo a casa. Padre, vuelvo a ti. Acepto todo lo que hiciste, papá. Señor, aquí están tus hijos, papá. Y en este momento, ellos vuelven a ti, papá. Tú sabes lo que ha pasado en su corazón. Tú sabes todas las mentiras que creyeron acerca de sí mismos. Y se consideran menos que nada, Señor. Se consideran sucios, se consideran inadecuados. Cuando la verdad es que para ti siguen siendo tus hijos. Y nada nunca va a cambiar ese estatus. Señor, y ellos vuelven a casa. Tus hijos vuelven a ti. Tus hijos que quizás venían todos los domingos a la iglesia, pero que en el espíritu estaban lejos de ti, que en su corazón estaban lejos de ti, hoy vuelven a ti. Hoy tus hijos vuelven a ti, Señor. Y si ese es tu caso hoy, yo te invito a que tú mismo en tus palabras le digas: Padre, vuelvo a ti. Padre, vuelvo a casa. Ya se acabó, no te discuto más. Acepto tu perdón, acepto tu amor, acepto lo que hiciste por mí, acepto quién tú eres y quién yo soy en ti. Y vuelvo a ti, papá. Vuelvo a ti en este momento. Acepto tu amor, papá. Y si tú deseas que oremos por ti, puedes pasar acá adelante y vamos a orar por ti. Y va a ser un placer ayudarte. Pero ya se acabó, ya no hay más enemistad, ya no hay más deuda, ya no hay nada que te separa. Estás de vuelta al Padre. Y el Padre te ama. Y el Padre te recibe con los brazos abiertos. Vamos a darle gracias a Dios. Y me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a nuestro hermano Katari. Y también quiero invitar al pastor Porfirio que pase al frente y nuestro hermano también que pase aquí adelante. El Señor ha usado a estos varones, en el reino de Dios, y Él ha tomado control de nuestras vidas. Quiero que en este momento entreguemos completamente nuestro corazón. Así como el Señor los ha usado a ellos, el Señor también les puede usar a ustedes también, solamente como lo ha mencionado ahorita nuestro hermano Katari. Es simplemente tenemos que creerle y ya. No discutamos al Señor, ya está cedido, ya está regalado. Vamos a hacer una oración y cerramos nuestros ojos y dando gracias al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Muchas gracias por este mensaje, Señor. Sé que a muchos de nosotros, Señor, ha llegado a nuestro espíritu, Señor, ha llegado a nuestra alma, Señor. Y Padre, Tú cambiarás, Señor, Tú cambiarás nuestras vidas. No seremos nosotros quien busquemos, Señor, sino Tú el que lo harás en nuestras vidas, Señor. Gracias. Nosotros el día de hoy, a partir de hoy, solamente nos dedicaremos a creer y confiar en Ti. En el